Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Voces de Impacto Positivo. Queremos agradecerles a cada uno de ustedes por el apoyo que nos da en este gran proyecto. El día de hoy contamos con una nueva invitada en nuestro querido programa VIP, una gran lideresa de la provincia que, adicional de haberse ganado el respeto, también la admiración de cada uno de los que la conocemos. Ella es abogada, activista social y humanista. Se ha desempeñado en varios cargos públicos, entre ellos defensora del pueblo en Guayas y Manabí, y hasta hace poco se desempeñó como vicealcaldesa del Cantón Portoviejo, así terminando su periodo como concejala. Es un honor contar con la presencia de nuestra queridísima, de una mujer luchadora, de una mujer que siempre ha estado presente en todo lo que hemos podido actuar, con todo su apoyo. Ella es nuestra querida abogada María José Fernández. Bueno, muchísimas gracias. Realmente me siento súper contenta de estar aquí junto a ustedes, que realmente los considero muchísimo. Son parte de mi accionar y mi activismo, son mis amigos. Quiero saludar a todos quienes nos están siguiendo. Y realmente me siento muy complacida de estar en este espacio y muy nerviosa también de lo que me van a consultar. Cero nervios aquí. Estamos en confianza siempre. Qué maravilla contar con usted, María José Fernández, en este espacio de Voces de Impacto Positivo. Pero antes de iniciar el tema principal, queremos hacer una pregunta. Primero, ¿qué vuelve a María José Fernández una voz de impacto positivo? Bueno, yo creo que mi opción feminista es lo que me permite a mí siempre comulgar con la tarea de los derechos humanos. Hablamos tras micrófonos el tema de que en derechos hay una accesibilidad y un ejercicio. Yo empujo que actualmente con mi opción feminista, pero sobre todo, como bien lo dijo Giancarlo, soy humanista de convicción y también de un activismo bastante real. Llevo 28 años, casi la edad de la mayoría de ustedes aquí. Por lo tanto, eso representa que parte de mi vida está destinada a la construcción de un territorio de derechos. Bien, entonces, partiendo de ese análisis, queremos también saber cuál ha sido el paso más difícil, o cuál es el paso a tomar que resulta más difícil para poder empezar una vida como activista de los derechos humanos. Yo creo que todos los pasos conllevan dificultades, pero lo que siempre debe tener es una motivación. En el caso particular mío, yo quiero decirle que mi motivación siempre ha sido ese ejercicio primero de los grupos de atención prioritaria, también de los grupos vulnerables, pero también de los históricamente discriminados. He trabajado y he caminado absolutamente, no desde un aspecto desde la plataforma, sino desde la trinchera, desde el territorio, para sentir que realmente los derechos no son de oportunidades, sino que son de una realidad, pero sobre todo no de empoderamiento no únicamente, sino de exigibilidad. Abrigo la esperanza que algún día se quiten las acciones afirmativas cuando vivamos en un país y en un territorio en el cual podamos respirar, pero sobre todo sentir y vivir la igualdad. Antes de continuar, queremos compartir con usted estos snacks que son cortesía de Madel Snack. Son básicamente frutas deshidratadas. Déjame decirte que casi que ya mismo te lo quitaba porque no había almorzado muy bien, entonces me da bastante bien para mi almuerzo. Muchísimas gracias. La verdad que son súper buenos. Son espectaculares. Te comento, y aquí quiero robar mis minutos, sí los he probado, me parece que también es propicio reconocer el emprendimiento que tienen los jóvenes, pero sobre todo el emprendimiento general, porque eso coadyuva al desarrollo económico de nuestro cantón, de nuestro territorio y del país. Por lo tanto, muchos éxitos a este emprendimiento que además son deliciosos y súper recomendados. Sí, querida abogada, una consultita adicional. Ya hablamos un poco del tema, qué es las labores que se hace. Sin embargo, una consulta que creo que todos nos queremos hacer es, ¿cuál ha sido el mayor logro dentro de esta lucha de derechos que usted ha llevado en la provincia? Bueno, yo creo que aquí existiría mucha tela por cortar, porque como ustedes le dije hace poquito, llevo 28 años trabajando en derechos humanos y yo creo que siempre una acción de protección que se hace por un derecho conculcado, vulnerado, afectado, conlleva que forma parte no de tu logro, sino realmente de lo que te inspira a seguir cruzando
este tema de los ejercicios y esta construcción de territorios de derechos. Yo quiero decirte que cuando fui y tuve la oportunidad, pero sobre todo un honor, ser defensora del pueblo, tanto en la provincia del Guayas como en la provincia de Manabí. Un saludo a toda la gente que nos está viendo desde Guayaquil específicamente. Quiero decirles que tuve la acción de poner garantía jurisdiccional a favor de las personas con síndrome de Down, específicamente con una temática de vulneración bastante profunda, de las personas viviendo con VIH. Miren ustedes que tengo que contarles algo. Las personas que usualmente para ingresar al sector público tú tenías que hacerte un examen de VIH y cuando salías que te era un diagnosticado que tenías esta condición no te permitían trabajar en el sector público. A través de la Defensoría del Pueblo, en la cual tuve esa participación, pudimos poner una acción de protección que se ganó y por lo tanto en el país entero por esa acción actualmente ya no se pide ese examen de VIH. Algo importantísimo porque era una discriminación que se la podía ver claramente. Pero así puedo citar miles de ejemplos. Pero quiero también ir a lo sencillo. Quiero darles esos procesos formativos de capacitación en la cual dejamos esa semilla para que ustedes actualmente, jóvenes, también a los adolescentes, puedan seguir por este camino maravilloso que se llama seguir construyendo un territorio de derechos. Más o menos, ¿en qué año empezó toda esta trayectoria? Uy, no me preguntes eso. Ahí así me pusiste fucsia. Bueno, ya hace muchos años, yo creo que esto lo llevo en las venas. Yo me recuerdo cuando tenía más o menos 7 años, le dije una propuesta y lo voy a comenzar porque nunca lo he dicho en micrófono y abiertamente. Es un tema que lo hemos manejado en tema familiar. Me acuerdo que mi padre me preguntaron qué quieres por regalo de Navidad. La típica que creo que siempre te las hacen o la carta de Navidad. Y yo me acuerdo que yo dije quiero X número de regalos para llevarles a unos niños que quedan en Maconta adentro. Y lo hice, y desde ahí, desde los 7 años, mira tú, lo llevé hasta los 21 años. 21 ya me preguntaban porque me casé a los 21 años y mi esposo en ese momento me dijo, hasta aquí llegamos con este tema, todo lindo que eres novio, pero luego ya realmente asumí un rol más también maternal. En todo caso, eso quiero decirte que lo llevé siempre. Yo creo que quien es activista, y que más que estoy aquí con unos líderes increíbles, ustedes saben perfectamente que no parte un hecho. Yo creo que es algo propio, algo que te nace y por lo tanto se convierte en tu misión de vida. Partiendo de su experiencia, ¿no? De que dice que cuando ya tomó la decisión de casarse, hubo algo que dijo, hasta aquí paremos o abramos un paréntesis. ¿Fue difícil el decir, dejo esto o le doy más suave? ¿Cómo fue esa experiencia? Yo creo que nunca puedes dejar lo que forma parte de tu vida. Y esto del ejercicio, la construcción permanente de los derechos humanos, yo creo que forma parte de María José Fernández. Por lo tanto, y digo María José Fernández Bravo, porque a veces nos olvidamos del apellido materno y es parte de su acción feminista, quiero decirle que ha sido parte de mi vida. Por lo tanto, no hay paréntesis, por lo tanto, no hay esos cortes, o no le puedo decir hasta aquí nomás o bajo la intensidad. Y lo digo ¿por qué? Porque a veces desde cualquier trinchera, desde muy pequeña que ustedes consideren, yo creo que podemos jugar un papel protagónico. Y lo digo desde una trinchera tan pequeña como ser mamá, como ser realmente ese rol materno, cuando nosotros desde nuestro hogar rompemos roles y perfiles de tareas que socialmente, ya lo hablamos también, encasillamos a hombres y mujeres. Desde esa esencia, desde esa cosa que diríamos que es tan natural, nosotros estamos jugando un rol protagónico para esa construcción de los principios de equidad en la cual nos permite vivir la igualdad. Bien, usted tomó algo al inicio que decía el tema de eliminar las acciones afirmativas. Si bien conocemos que las acciones afirmativas son muy importantes para las personas que viven en condición de vulnerabilidad, pero ¿se podrá decir en algún momento ya las acciones afirmativas no van a tener un mayor realce porque ya vivimos en una verdadera equidad? Ese es el deber ser. Yo creo que cuando nosotros y nosotras podamos cumplir con un principio de respeto desde lo privado, también de lo público, y que no se necesitan las acciones afirmativas, y que no te respete el Estado, y que no te respete la sociedad, y que no te respete la familia, porque existe una condición afirmativa en favor de una persona que está en una condición de desigualdad frente a otra. Yo creo que ese es el deber ser. Aspiro como activista, porque yo creo que, y yo ya les brindo a ustedes también esa posta, para que ustedes continúen eso. Cuando ya no existen acciones afirmativas, es porque no hay una imposición por parte del Estado para lograr esa igualdad. Ese es el deber ser y yo creo que esa es la meta en la cual nosotros nos debemos de trazar para que realmente podamos vivir los derechos. Ya lo decíamos que no solamente es que esté escrito en una constitución, en una ley conexa, sino lo importante de los derechos es lo que lo respetamos más allá que la normativa te lo pueda decir. En realidad eso es lo más importante, llevar las garantías que existen, por ejemplo, dentro de la Constitución, llevarlas a la realidad, plasmarlas en los territorios.
y construir justamente esa frase que es de hecho una marca de la abogada María José Fernández, la construcción de un territorio de derechos. Y algo que podríamos decir aquí como anécdota, junto con Giancarlos, en un tiempo, creo que fue por febrero de este año, que llevamos un proceso de concienciación acerca de derechos sexuales y reproductivos, y más bien enfocado en los derechos de las personas que viven con VIH. Y justamente pues aquí nuestra queridísima abogada María José Fernández contamos con su respaldo para poder llegar con ese mensaje tan importante a las comunidades rurales de nuestro cantón Puerto Viejo. Llegamos creo que hasta 1000 beneficiarios. Más de 1000 beneficiarios directos entre adolescentes entre 14 y 17 años. Exactamente. Entonces aquí vemos que es la manera en que se puede plasmar lo que existe escrito, de llevarlo a la realidad. Y entonces aquí surge esta pregunta: ¿de dónde nace de usted, ¿no es cierto?, esa vocación por servir y enfocarse en los derechos humanos? Yo les voy a contar también, yo creo que este programa está siendo de las confesiones de María José Fernández Bravo. En todo caso, yo me acuerdo que cuando tenía 7 años, y les comentaba, tuve una profesora de matemáticas, Josefina Guerrero, se me escapa el apellido materno, y me acuerdo que me comenzó, siendo de matemáticas, ojo, que a veces pensamos que son estrictas, sí es estricta, y le mando saludos, un besote, pero a lo que iba, que a veces pensamos que desde la escuela o las unidades educativas también no te puedan dar esa formación. En el caso específico de mi profesora Josefina, a quien le guardo gran cariño, pero sobre todo gratitud, ya decía mi abuelo Gilberto, que es de bien nacido ser agradecido. Por lo tanto, yo creo que la formación también de casa que aportó, pero también un componente me la dio la unidad educativa. Entonces, mi profesora de matemáticas, Josefina, me inculcaba a través de poder nosotros dar con cariño sin decirlo nada lo que hacemos. También apuntaba mucho, que algo tú decías, Leonardo, de los procesos formativos, de capacitación que debemos dar, de sensibilización, de difusión. Son realmente interesantísimos. Entonces, ella también me sembró el tema del liderazgo. Yo era presidenta del curso desde el primer grado, creo que hasta el último grado que salí en la universidad. En todo caso, ese liderazgo yo creo que más de la formación que te lo pueden dar dentro del seno del hogar, también tuve profesores muy interesantes que me pudieron a mí desarrollar, ver en lo que realmente eran mis potencialidades y las pudieron justamente ejecutar. Por lo tanto, quedo y consigno mi agradecimiento a todos aquellos que aportaron para bien en mí. Y lo malo es mío. Abogada María José, usted nos comenta que desde los 7 años usted inició toda esta trayectoria del activismo. Muchos las conocemos de usted, muchos de los que nos están viendo conocen su trayectoria, pero queremos saber un poco más qué anécdota o qué gran anécdota ha tenido durante toda esta trayectoria. Bueno, voy a comenzar con un tema también familiar y se los he comentado a ustedes antes de empezar el programa. Yo no me baso en los roles y perfiles que la sociedad te imponen, porque al final soy muy respetuosa de toda condición que tenga un ser humano. Aquí tenemos diversidad humana y no es aquello que nosotros tengamos que tener una tolerancia, sino poder respetar y, ¿por qué no?, abrazar con cariño las diferentes condiciones que tengan otras personas. En el caso puntualísimo, yo me acuerdo como una anécdota, y yo creo que siempre bajo un principio bastante fuerte he podido tomar decisiones, en la mayoría, no siempre, ojo, acertadas. Me acuerdo que yo a mi hijo de más o menos 10 a 12 años tomé la opción conjuntamente con el padre de cederle el rol materno a él, de cederle el rol materno socialmente conseguido, porque yo les pregunto, ¿quién da ese rol materno? Lo hemos puesto en la sociedad. ¿Qué tal si desde los tiempos iniciales hubieran sido que el hombre cumpla el rol que usualmente se le dice que es el de la madre y así? Y miren ustedes que fui sujeta de muchas críticas por parte de la gente, en la cual me decía, una madre nunca abandona a su hijo, no lo deje, tiene que dormir aunque sea debajo de un puente, etc. Lo único que hicimos fue cambiar esos roles que constitucionariamente, socialmente, estaban atribuidos o dados al padre. Y en mi caso, de lunes a viernes pasaba con el papá y sábado y domingo conmigo. Es decir, que las cosas chéveres las pasaba conmigo, el que jugaba, farreaba, mentira. Pero la pasamos bastante bien. Y mi hijo tiene un desarrollo integral. Esto quiere decir que no siempre lo que la sociedad te impone quiere decir que es lo correcto. En todo caso, yo siempre invito, y la mayoría de los que nos están siguiendo son jóvenes, que cuando tengamos esos ideales, esa convicción que tú sientes que es lo correcto, consíguela. Consíguela aunque tú creas que tenga miles de oposiciones. Eso es lo interesante, en la cual nunca te dejes doblegar, nunca te dejes mitigar tus sueños por conquistar lo que realmente tú crees, y tu convicción, escúchese bien, te dice qué es lo que debes de seguir. Claro, abogada, pero en este caso, imaginémonos, ¿no?, que dentro de situaciones culturales, como ya se ha hablado incluso
el tema que se topó de la ruralidad, es un poco más complicado sacar ciertos estigmas, ciertas situaciones ya propias desde de la cultura que ellos manejan, ¿no? Desde el proceso que ya han llevado a lo largo de su historia. Comprendamos, ¿no?, que muchas situaciones culturales vienen de mi bisabuelo, de mi abuelo, de mi padre, y ahora, ¿cómo rompemos esta situación cultural? O cómo le decimos, espérate, hasta aquí nomás llega esto, y a partir de aquí yo empiezo a forjar algo sin que te caiga toda la presión social que tienes de tu mamá, tu papá, tu tía, tu prima, tu bisabuelo, tu sector en general. Porque sepamos que cuando, como usted dice, no, decimos, paremos esto aquí, cambiemos un poco los roles para que entiendas también cuál es el otro rol que yo estoy teniendo. Socialmente nos ven mal, ¿no? Nos ven como si fuéramos usted dice, pues, una mala madre o un mal padre dentro de esta situación. ¿Cómo generamos eso dentro de la ruralidad, sobre todo, que es más fuerte? Yo primero quiero partir indicando que ha existido procesos bastante interesantes con el cambio de la normativa. Constitución del 2008, Constitución del 2008, no quiero ser aburrida en temáticas legales, pero quiero decir que sí ha existido cambios sustanciales. Miren ustedes que el tema del Montuyo, que realmente representa mayoritariamente, ojo, no quiero decir en su totalidad, a nuestros hermanos y hermanas de la ruralidad, tienen acciones afirmativas. Cuando tú vas a conseguir un trabajo, dentro de los indicadores que tienes para tener algún punto adicional, lógicamente está tu condición. Y esa condición es una actividad o una arista de lograr procesos equitativos, de lo que hemos hablado a lo largo de esta conversación con ustedes, para lograr una igualdad frente a la desigualdad que existe socialmente. Yo apunto algo y lo vuelvo a repetir miles de veces. Cuando hablamos de derechos, hay una de las cosas que no se mencionan. Hablamos de la protección, el garantismo, hablamos de la tutela, pero algo importantísimo es la promoción. La promoción básicamente está dada en poder difundir, sensibilizar, pero sobre todo capacitar a la ciudadanía respecto a los derechos que tenemos como seres humanos. Y cuando tú hablas de la ruralidad, yo no me quiero apartar, pero miren ustedes un dato bastante interesante. Por lo menos el tema de la etnia, nacionalidad o condición montuvia sí existe constitucionalmente, pero miren ustedes, la Constitución no recoge a los cholos, a nuestros hermanos de crucita, básicamente, que son los cholos, porque tienen identidad distinta, tienen costumbre distinta, tienen formas realmente de creencias que son diversas, y por lo tanto la Constitución, a los asambleístas constituyentes hicieron una similitud entre los montuyos y los cholos, cuando conocemos perfectamente que distan en costumbres, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo quiero decirte que todavía hay incluso grupos que necesitan tener una mirada especial por parte del Estado, pero también yo quiero decirle por parte de nosotros, para que tengamos esa voz altiva, pero sobre todo de exigibilidad, para reconocer esos grupos que todavía hasta el sol de hoy o hasta la luna de ya mismo podamos decir que todavía no han sido reconocidos constitucionalmente. Ergo, cuando no siendo reconocidos constitucionalmente, no puede existir tampoco ni una ley, política pública, pero con presupuesto que pueda también tutelar esos derechos. Entonces, si bien hemos avanzado significativamente en ciertos grupos, y en los grupos de atención prioritaria, ustedes conocen perfectamente que existen normas, cada una de la materia, para blindar, proteger, exigir, para que al final del día puedan ejercer sus derechos. Hay grupos que ni siquiera todavía son realmente visibles para el Estado, y pero aún desde el sector privado. Con esto que menciona de que constitucionalmente todavía hay personas o grupos invisibles, ¿cuál cree usted que sería el accionar más ideal para proteger o para garantizar estos derechos? Yo siempre digo que necesitamos una sociedad organizada. Ustedes los jóvenes son claro ejemplo de una sociedad organizada pro defensa y exigibilidad de los derechos de su grupo hectario. Pero también aquí invoco y también promuevo que no únicamente sintamos que tengamos que tener la condición o de nacionalidad, el tema como te identifiques como cholos para poder defender. Yo creo que nosotros, ustedes también tienen que tener esa tarea pendiente de poder asumir cambios constitucionales en eso que también es importante, en eso que también es fundamental, pensando en aquellos grupos que no son. Miren ustedes que del tema de la población LGBTI, en la cual también quiero enviar un saludo a todos mis amigos y amigas y amigues que nos están viendo, yo quiero decirles que ni siquiera antes eran reconocidos. Incluso les quiero decir algo adicional, eran penados en el Código Penal, vale la redundancia, por demostrar o decir su condición.
Pero mira cómo la historia, la pregunta que nos estaba diciendo, ha cambiado. Y no solamente que antes era penado. Actualmente son reconocidos constitucionalmente, se protegen sus derechos, incluso ahora tú, por si los discriminas por la condición sexogenérica diversa, incluso recibes una sanción con privación de libertad. La historia realmente de los derechos cambia, pero ¿cómo cambia? Cambia a través de esa exigencia de los colectivos. Es hora que cada grupo realmente, pero unificado, no solamente es porque yo tenga mi condición, sino hay un principio básico en derechos humanos que es la solidaridad. Cuando conozcamos de ese desequilibrio, cuando conozcamos de esa desigualdad, es propicio que nos unamos todos y todas, porque el derecho, cuando se lo conculca a alguien, también nos afecta a nosotros de manera conexa. Claro. ¿Y qué pasa? Bueno, aquí ya es un poco entrando en dilemas ahí, ¿no? Ah, yo pensaba que decir en algo otra materia. No, en la misma materia de derecho. Bueno. ¿Qué pasa cuando hay grupos que de por sí ya son prioritarios, ¿no? Tienen esa condición de vulnerabilidad, pero hacen eco a situaciones que son difíciles de escuchar para las otras personas? Por ejemplo, el tema de el trabajo infantil, el tema de bueno, situaciones. Ahorita dentro en el tema no me acordé de una película, no sé si usted la ha visto, Sonidos de Libertad, no hace mucho se estrenó y hace... Me tienes que llevar al cine, no voy nunca. Ya. Segunda tarea pendiente. La tarea pendiente. Hace eco a esto, ¿no? Hay muchas situaciones en tema de derechos que sabemos que están, sabemos que se deben de, como usted dice, de llevar a cabo a carta cabalidad, pero para muchas personas es sensible igual seguir topando estos temas y es como, bueno, mientras no me pase, no pasa nada. Mientras yo no esté inmerso en eso, pues no sucede algo. Sin saber que a nivel nacional son muchos los casos de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes en tema de, puede ser abuso, trata, incluso el tema de la misma mendicidad que se lleva en las calles. Bueno, ese sí es un tema súper sensible porque estás hablando con un grupo de atención prioritaria como son los niños y niñas. Sobre todo hay doble vulnerabilidad en muchos de los casos, particularmente nos están viendo en todo el país y en el mundo. Quiero decirles que específicamente en el Cantón Puerto Viejo hay mucha mendicidad de niños y niñas, pero también de no nacionales. Yo no digo extranjero porque es un término que sí nos lleva a tener algo de discriminación porque son extraños, viene de extraño, en realidad no son extraños, somos la misma condición humana. En todo caso, de los no nacionales, ahí estás hablando de dos vulnerabilidades o dos grupos de atención prioritaria constitucionalmente señalados, de acuerdo al artículo 35 de la Constitución, en la cual el Estado tenía que tener o tiene la obligatoriedad y el garantismo de tener una mirada especial. No sucede aquello, pero en el caso específico yo quiero decirte que sí vas en un tema penal, porque la trata de personas, justamente con la utilización de niños y niñas, sí está tipificado en el Código Penal. Aquí también exhorto a las autoridades competentes, Consejo Cantonal de Protección de Derechos, a las juntas, a la policía especializada en la materia, que realmente tome acciones pertinentes dentro del ámbito y la competencia de aquello. Pero tú me hablabas de grupos de atención prioritaria no visibles. Ustedes saben, las personas privadas de libertad son grupos de atención prioritaria señalados en la Constitución. Pero yo le quiero decir que son uno de los grupos no visibles, que nadie habla, que nadie los menciona, que nadie tiene realmente la atención porque no tienen voz. Y quiero parafrasear lo que tú dijiste, porque no tienen esa vocería. En todo caso, quiero decirle, cuando tuve la oportunidad de ser defensora del pueblo y también concejala y vicealcaldesa, sí tuvimos una mirada especial, sobre todo a las mujeres privadas de libertad, que iniciamos una campaña con amigas de ustedes, incluso ustedes me pueden acompañar, al tema de menstruación digna, que fue una campaña maravillosa, porque lo único que tienen privado o ilimitado es el derecho a la libertad, pero el resto tiene el Estado la total obligación de garantizarles. Como siempre, grandes palabras de nuestra abogada María José Fernández. Sin embargo, tenemos que refrescar un poco la garganta. Y esto lo hacemos gracias a Garwater y también a nuestros queridos auspiciantes como Dinámica y Bold & Souls. Después de esta pausa donde pudimos refrescarnos y comer un pequeñísimo snacks, queremos retomar. Pero tomando las palabras de Jefferson, Voces de Impacto Positivo, los 5 miembros, quiere hacerle la cordial invitación a la abogada María José Fernández a que nos acompañe un día al cine a ver precisamente Voces de Libertad. Esperando poder concretar un día para poder ir a disfrutar de un momento de esparcimiento sano con usted, abogada. Muchísimas gracias, pero yo quiero decirle a todos que nos están escuchando y viendo que no únicamente tengo esa invitación, tengo una invitación para ir al cine,
tengo una invitación para irme a una cafetería, para irme a la playa, para comer chaulafán e irme a Quito. Entonces, yo creo que cerramos, y hay que decirlo, para que nuestros, si nos están siguiendo, puedan estar vigilantes que vayan a cumplir. Sí. Nuestros seguidores saben que somos de palabra. Con nuestra invitada anterior también tuvimos un compromiso que lo cumplimos a cabalidad. Y vamos a ver un poquito más de qué trató el compromiso con la ingeniera Flor María Mendoza. Pero bueno, retomando nuestro tema, nosotros hemos querido darle a este capítulo un lema o un nombre que usted lo tomó como bandera, que es la construcción de un territorio de derechos. ¿Qué tan complejo es construir un territorio de derechos? Bueno, yo quiero decirte que la exigibilidad que tenemos en esta convivencia social hace que realmente siempre tengamos más derechos por exigir, más derechos por gozar, más derechos por ejercer. Por lo tanto, esta es una constante construcción, deconstrucción, reconstrucción, incluso depuración de lo que se hace. No es fácil, es un poco complicado. Pero como lo dije en la génesis de esta conversación, nace con un tema de motivación. Siempre hay problemas sociales que lógicamente cambian, se transforman y que necesitan una mirada integral por parte de quienes hacemos activismo, por parte de ustedes que son voceros, pero también son ejecutores directos de esas demandas de políticas públicas estatales para que realmente podamos hacer esa construcción de un territorio de derechos. Ergo, esta construcción nunca acaba. Esta construcción es un legado que lógicamente de esta postura que he tenido de convivencia y en tema de mi vida personal, siempre se va dejando para que la gente la siga realmente depurando. Porque no es lo que hemos hecho está perfecto, sino lógicamente lleva a un proceso de seguir construyendo en mejores términos. Abogada, desde su experiencia, ¿cuál es el reto más importante que tenemos nosotros los jóvenes activistas por los derechos humanos en territorio? Ustedes tienen un reto y tienen un desafío. El desafío es lo que lo tienen realmente a muy corto plazo y realmente es seguir cambiando la historia local, pero también nacional. Y yo les digo cuál es el desafío y el reto que tienen los jóvenes portovejenses y los jóvenes manavitas. Siempre esperamos que las políticas públicas nazcan desde el bicentralismo de Guayaquil y Quito. Yo los amo a mis amigos y amigas quiteñas y guayaquileños, pero tengo que decir que desde Manaví ustedes pueden también cambiar la historia. Siempre esperamos que las políticas públicas, las leyes, sean motivadas por los grupos, asociaciones o algún tipo de fundación que tengan su nacimiento en estas dos grandes ciudades. Pero es importante demostrar que desde Manaví, específicamente desde el Cantón Portoviejo, también hay propuesta firme, también hay capacidad. Ustedes tienen capacidad absoluta de poder generar este tipo de iniciativas ya de políticas públicas o legislativas para que realmente sea un abanico a nivel nacional. Yo quiero decir un claro ejemplo. Nosotros en el año 2019, justamente en septiembre del 2019, hicimos el primer congreso sobre el síndrome de Down denominado Hablemos Claro, aquí en el Cantón Portoviejo. Envío un saludo a todas mis amigas y amigas, padres y madres de hijos e hijas con síndrome de Down. Y cuando hicimos este proceso, una de las madres, o mejor dicho, dos de las madres, dijeron tenemos que cambiar la historia de los niños y niñas con síndrome de Down del país. Y siempre ese reto y ese desafío se lo dejamos específicamente a Quito y Guayaquil. Y miren ustedes que en ese congreso lo más gratificante, pero realmente lo que dejó ese sello y esa impronta fue que las madres de niños y niñas con síndrome de Down no tenían el derecho a la maternidad extendida. A través de esa jornada internacional se cambió la normativa nacional y esto quiere decir que por una iniciativa local, específicamente del Cantón Portoviejo, fue la primera situación que se dio para que a través de esta iniciativa las madres con niños y niñas de síndrome de Down puedan gozar de esa maternidad extendida que era vital realmente para ese proceso. Por lo tanto, extraigo de este ejemplo claro, mencionado, comprobable en derecho, para que ustedes también tengan ese desafío que desde aquí, desde Portoviejo y desde Manaví, podemos también motivar, promover, pero sobre todo crear esa impronta de tener políticas públicas y también leyes que sean a favor no únicamente de nuestro territorio, sino a nivel nacional. Claro, abogada, y un claro ejemplo de esto, como usted dice, es el tema de la lucha por ciertos derechos que de por sí ya vienen preestablecidos, como es el derecho a la salud.
Un poco indagando esto o ondulando dentro de esta situación, vemos que muchas veces el tema de derechos humanos solo se los ve involucrados dentro de lo que son labores sociales o temas humanitarios. Dentro de lo que son los procesos de salud propiamente dichos, se involucra directamente el tema de salud mental, que viene siendo muy fuerte, ¿no? Dentro de estos procesos vemos que hay mucha obstaculización de lo que sería la implementación de este tipo de normativas, ¿no? Incluso se vio últimamente, ¿no? Se aprueba una ley de salud mental, luego se deroga el decreto porque no había ciertas aprobaciones, pero siempre es como, se aprueba algo, se retrocede algo, se aprueba algo, se retrocede algo. ¿Cómo podemos desde nuestras trincheras aportar a este fortalecimiento, como usted dice, que ya no salga la idea o la iniciativa desde Guayaquil o Quito, sino que también se fortalezca desde Manaví, desde Puerto Viejo? Te voy a abordar tu pregunta en dos momentos. Primero, y bien, quiero extraer lo que tú dices y tomarlo como propio, cuando hablabas de que los derechos humanos sienten que es un tema social. Y a mí me pasaba cuando 28 años atrás, no soy tan vieja como me veo, pero en todo caso nosotros decíamos, y yo soy activista de derechos humanos, y me decían, perdón, ¿en qué área de talento humano usted trabaja? Esto quiere decir que el desconocimiento de los derechos humanos no es que ha sido actual, siempre se lo ha vivido. Y ese constituye, como Rafa decía, uno de los desafíos y uno de los retos que tenemos nosotros, que cuando las cosas no son visibles, el activismo hace que ustedes tengan que difundirlo, que ustedes tengan que decirle a la gente qué es lo que se experimenta y que realmente cuando hablamos de derechos humanos es para mejorarle la calidad, la condición, pero en el caso específico de los grupos etarios, específicamente de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, hacer una proyección de vida. El tema de salud mental efectivamente existió hace muy pocos meses, que se emitió y fue sancionada la ley de la materia. Sin embargo, de aquello yo siempre digo, políticas públicas, normativas en presupuestos, ¿para qué están? No sirven para nada. El primer proceso que nosotros tenemos que exigir es que existan presupuestos para la ejecución. Caso contrario, creo una sensación que yo creo que es naturalizada o que yo creo que ya es regularizada en nosotros, que sentimos que la norma está pero no se ejecuta, que la norma está pero es una letra muerta, que la norma está pero no la ejercito. En todo caso, ese constituye también, Rafa, uno de los desafíos que nos acabas de consultar, que tenemos nosotros de hacer, que cada norma tiene que estar acompañada casi debajo del brazo del presupuesto para hacerlo. Me extraigo también en otro tema, en el tema de mujeres. Miren ustedes que creo que desde 1997 existe la ley de la materia sobre la protección de los derechos de las mujeres, hubo reformas sustanciales, pero habla de esta ley para prevenir y erradicar la violencia de la mujer, que también te exige que el Estado dé un presupuesto para que no existan tantas mujeres víctimas de violencia. Miren ustedes que en el año 2022 tuvimos 330 mujeres, más o menos, por temas de femicidio. Pero el tema es que no hay presupuesto para ejecutar. Mi pregunta es, ¿cómo vamos a nosotros hacer que se concrete, se realice y se materialice las políticas públicas y la normativa si al final del día el Estado no tiene el presupuesto o no tiene la voluntad política de poner los recursos para la ejecución? Seguimos soñando, pero no seguimos viviendo. El lema de ustedes deben ser menos sueños, más realidad, más ejercicio, más bienestar. Abogada María José, ¿qué mensaje usted da a las mujeres que están iniciando esta lucha de los derechos humanos? Bueno, yo primero quiero ser enfática con el tema de las mujeres. Primero quiero reconocer a todas las mujeres que han tenido un camino bastante fuerte. ¿Por qué no puedo dejar de mencionar, imagínense ustedes, a una Filomena Chávez? Filomena Chávez, cuando hablamos de la revolución, ¿de quién hablan? De justamente de Eloy Alfaro. Pero no hablan de una mujer que fue la que comandó, lideró y planificó. Y sí saben de dónde es Filomena Chávez, de aquí, del Guavito, del Cantón Puerto Viejo, orgullosamente Manaba, y no la mencionamos. La historia también, cuando hablamos también de los procesos, como lo hablamos con Leonardo, de los procesos de difusión, es tratar de dar a conocer a la gente de lo que se ha hecho, que la historia no sea realmente un cuento, que la historia sea vivencial, que la historia nos inspire, que la historia nos motive a seguir nosotros impulsando este tipo de situación. En el tema de las mujeres, yo quiero decirles a todos y todas que a lo mejor los voy a defraudar, pero que las mujeres ya no estamos únicamente empoderadas. Yo creo que estamos en un segundo momento que es de exigibilidad. Nosotros ya conocemos cuáles son nuestros derechos, nosotros sabemos cuáles son nuestras obligaciones, nosotros sabemos cuáles son nuestras acciones afirmativas. Lo que buscamos las mujeres es que el Estado, de manera tripartita, el Estado, la sociedad
y la familia realmente nos vean en igualdad de condiciones, que esa lucha que tuvo Matilde Hidalgo Navarro, que tuvo también Filomena Chávez, que lo tuvo Tránsito Amaguaña, Dolores Cacuango, Que lo realmente tuvo María sea... José Fernández. Todavía no me he muerto, ¿no? Pero en todo caso, que estoy accionando, pero en todo caso, esa lucha que debe de ser válida, que la tenemos que nosotros hacer, porque si no hubiera existido una Matilde Hidalgo, nosotros en este momento a lo mejor no estuviéramos aquí. En todo caso, eso es importante reconocer, hacerlo, pero es importante realmente hacer ese énfasis en las mujeres. Ya las mujeres realmente no es que estamos únicamente empoderadas. Actualmente nosotros reconstruimos nuestras políticas, deconstruimos nuestras políticas, reafirmamos en lo que es correcto, pero sobre todo reclamamos a ciencia cierta lo que el Estado todavía está en deuda, está pendiente, está moroso de lo que es el accionar en contra de las mujeres. Es imperdonable que 330 más menos mujeres hayan realmente perdido su vida en el año 2022 por el hecho, por la condición únicamente de ser mujer. No estoy hablando de los homicidios, asesinatos irregulares, estoy hablando solamente de los casos tipificados en el Código Penal, lógicamente como femicidio, que es únicamente por la condición de ser mujer. En todo caso, hay una tarea pendiente que ya justamente tienen que asumir las mujeres y hombres también, porque las políticas públicas no pueden estar sectorizadas únicamente a las mujeres, sino que esto ya es un rol de la sociedad. Claro, algo que yo suelo decirlo mucho cuando conversamos, ya las mujeres no están empoderadas, ya las mujeres son poderosas. Ay, que me encanta. Repítelo para que lo escuchen bien. Ya las mujeres no están empoderadas, las mujeres hoy en día son poderosas. Y con la pregunta de Jeff, abogada, ¿usted está empoderada o es poderosa? Bueno, yo creo, dependiendo de quién se lo preguntes, pero en todo caso, eso fue una broma. Bueno, yo creo que desde cualquier accionar, yo me siento muy cómoda como activista de derechos humanos, yo creo que ahí sí me siento bastante poderosa. Si me preguntas como ama de casa, te voy a decir que soy nefasta, es dependiendo el rol que tú quieras asumir y cómo lo asumes. En todo caso, me quedaría con una María José Fernández Bravo, que está en un proceso de desconstrucción permanente para que este activismo, que a veces les va a pasar a ustedes también, lleva a que no se ponga y que no puedan tener mayor prioridad en esa priorización de cosas, el tema personal, sino el bien común. Lo decíamos ya hace unos momentos, que hay falta, cuando decimos, sentimos que hay una carencia de ciertos grupos, que hay alguien que les afecte, pero no hemos sembrado en la sociedad ni los principios de solidaridad y pero aún de la empatía que debe existir. Cuando nosotros nos apropiamos como seres humanos de la solidaridad, de la empatía, nosotros podemos vivir en una armonización de la convivencia social, porque dejamos de pensar en la persona y pensamos en todos y todas. Ahora conoceremos un poco más de María José Fernández Bravo. Vamos a realizar una ronda de preguntas en la cual usted va a responder de una manera más jocosa y más concreta posible, ¿ya? Ok, procuraré. Empezamos con Rafa, que va a dar nuestra primera pregunta. Con una palabra describa su labor en los últimos años. Pasión. ¿Qué es lo más importante en la vida de María José Fernández? Mi hijo. Perfecto. ¿Cuál es su lugar favorito en Puerto Viejo? Muchas cosas, ahí sí no te podía circunscribir en algo y perdóname que no voy a cumplir la tarea de ponerme palabras cortas, pero yo creo que todos los lugares de Puerto Viejo tienen identidad, por lo tanto no podríamos mencionar uno en específico. Podríamos decir sí los parques actualmente, pero también podríamos decir la zona rural, que ya la mencionábamos, y otros sectores que son encantadores. Decir uno significaría, como activista de derechos humanos, que estoy discriminando a los sectores sumamente maravillosos que tiene el cantón. Ahora viene una pregunta muy difícil para usted. Chuzo, me la complicaste. A ver, ¿qué prefiere? ¿Vino, café o Coca-Cola? Bueno, la Coca-Cola no es auspiciante, pero yo les quiero decir, vino no tomo. Y aquí está Magalita que me acompaña y Eduardo también que me acompaña, que les mando un beso, tanto aguante. Me decías vino, no tomo. ¿Cuál es la segunda? Café. Café no tomo porque soy súper, o sea, y hago con la combinación con Coca-Cola, me quedo con Coca-Cola. Soy sí. Gaseosa negra, tradicional. Ok. Sí. Bueno, aquí hay una pregunta un tanto polémica. Okay. ¿Cuál prefiere, Parque Las Vegas o Parque La Rotonda? Primariamente me encantaba más el Parque La Rotonda, actualmente me quedo con el Parque Las Vegas. Y con esto finalizamos. De los 5 miembros de VIP
¿cuál es su preferido? No creo que me vayan a preguntar eso. Aprovechar aquí las preguntas No rápidas. creo que me vayan a preguntar Quiero eso. saber su retórica, a ver cómo nos responde a todos. Bueno, yo creo que cada uno tiene su particularidad. No me hagas a mí discriminar un espacio en el cual hemos hablado 50 minutos derechos para que finalmente yo realmente la fracase. Como los lugares de Puerto Viejo, todos son mágicos. Ya, yo les puedo decir que después de lo que voy a estar en el cine, después que me voy a la cafetería, después que me voy me voy contigo a la playa, yo creo que ahí podría ser, porque me encanta solearme, después de comer un buen chaulafán y contigo en Quito también. Yo creo que ahí sí tengo aristas, tengo indicadores más chéveres para poder decir con cuál me quedo. Que hacer itinerario con ChatGPT. Yo soy su preferido. Entonces esperemos su respuesta. Sí, entonces habrá un segundo momento como era José Fernández. Sí, en otro momento, después de todo el tour con María José Fernández, vamos a saber si Jeff, Leo, Ricardo, Rafa o Giancarlo es su preferido. Chéverísimo, chéverísimo. Bueno, pero lo que sí quiero decirles es que tengo que reconocer las potencialidades, las capacidades, el ánimo, la voluntad. Más que todo cuando a veces el activismo en los jóvenes se pierde. En todo caso sí tengo que reconocer lo maravilloso e integrales en su formación que tienen cada uno de ustedes. Eso sí es de reconocimiento y más bien que ustedes sirvan de motivación, de inspiración a los demás jóvenes del Cantón Portoviejo, de la provincia de Manabí y del país. Seguir por mí este mismo andar que seguramente con este trabajo arduo están llevados al éxito y arribar a un buen puerto. Bien, antes de culminar este grandioso episodio de Voces de Impacto Positivo, queremos dar algo característico a nuestra querida invitada especial María José Fernández, lo que nos representa, y quiero que también usted pues... El corazón se me está haciendo plum, plum, plum. Bienvenida a la familia Bien. ¡Bravo! Muchísimas gracias de todo corazón. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Me siento muy honrada, me siento muy bendecida. Me siento muy complacida de formar parte de la familia de ustedes porque sé que es una construcción bastante fuerte. No es fácil hacer este tipo de actividades, jornadas que ustedes están llevando, pero quiero decirles que ustedes están dejando una semilla importantísima en los jóvenes. Ustedes van a dejar un legado fundamental para el desarrollo integral de los adolescentes y también de las nuevas generaciones del Cantón Portoviejo y de Manabí. Muchísimas gracias de todo corazón. Pensé que era un anillo, pero eso está más chévere. María José Fernández Bravo, una mujer que marca vidas y que lo va a seguir haciendo por mucho tiempo más. Al finalizar queremos que dé un mensaje a todos las jóvenes, adultos, niños, niñas que nos siguen y también que diga sus redes sociales para que puedan seguirla y poder ver el accionar que usted hace día a día. Bueno, muchísimas gracias chicos por esta invitación. Mi saludo va realmente para todos y todas que nos están siguiendo a través de este maravilloso espacio que es bastante positivo, refrescante, pero sobre todo mi mensaje va consignado a que apliquemos de manera permanente en todos nuestros actos un principio básico de humanidad que es el respeto a la diversidad humana. Juntos y juntas podemos construir, no soñarlo, podemos vivir, no únicamente pensarlo y que no quede en el limbo, esa construcción que tanto anhelamos, pero que sobre todo va parte de la dignidad. Construir un territorio de derechos del Cantón Portoviejo, un territorio de derechos de la provincia de Manabí, un territorio de derechos del Ecuador. Abrigo la esperanza que así sea y justamente el partícipe fundamental en esa construcción es justamente todos y todas. ¿Sus redes sociales? Mis redes sociales sí se las voy a dar pendiente porque soy súper mala para redes sociales, pero en todo caso, ahí abajito las vamos a dejar. Sí, yo también he trabajado en televisión, mijito. Aquí abajito se las vamos a dejar para que justamente me puedan seguir, puedan compartir, pero sobre todo soy muy permeable a las críticas constructivas, a las observaciones que me permitan mejorar y cualquier cosa, cualquier comentario, siempre estoy presta como activista de derechos humanos para que podamos nosotros hacer de este cantón y de esta provincia algo más lindo, de esa armonización de la convivencia social. Muchas gracias, abogada, y gracias a todos y todas por seguirnos. Esto fue Voces de Impacto Positivo.